Bienvenidos a Abriendo Puertas, un placer acompañarlos a esta hora. Hoy, en este espacio de entrevistas, continuamos analizando el panorama político nacional e internacional y este clima de incertidumbre sobre una supuesta amenaza militar contra Venezuela. Si quieres interactuar con nosotros, puedes hacerlo a través de las redes sociales @Venevisión bajo la etiqueta Abriendo Puertas por BB. Ya estamos listos y vamos a comenzar. Abriendo Puertas. Hay tensión en el Caribe. La movilización militar por parte de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico nos obliga a hacer un análisis desde el punto de vista geopolítico y diplomático. En Abriendo Puertas tenemos una mesa de análisis con expertos en la materia para conocer los detalles sobre todas estas operaciones. Nos acompañan Ramón López, diplomático de carrera e internacionalista, Freddy Rojas Vargas, docente, investigador e historiador sobre temas internacionales, Marcos Cortés, analista internacional. Bienvenidos todos. Gracias, Margarita. El pasado mes de agosto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, decide un despliegue de 8 buques y un submarino para el Mar Caribe para la lucha contra los carteles de la droga. Pero el 2 de septiembre, Estados Unidos hace un ataque contra una lancha supuestamente de integrantes del Tren de Aragua con droga en el interior de esta lancha y resultaron muertos 11 de los ocupantes, presuntamente. Vamos a ver en este contexto, en estas primeras acciones, el despliegue militar y el ataque a la lancha. Bueno, mira, gracias por la invitación. Yo creo que centrarnos en esa coyuntura sin un pelón de fondo más amplio nos va a limitar mucho la óptica. Sin dejar de tocar esos aspectos, lo primero que hay que decir es que la lucha antinarcótico no es una lucha militar, mucho menos de esa naturaleza y esa clase de acciones, que además rayan en la ilegalidad, porque ahí no privó ninguna fórmula de juicio, ahí no hubo una declaración previa ni siquiera de un alto, ni mucho menos una declaración de guerra, como para que supuestamente, porque siempre queda la duda, hayan realizado una acción de esa naturaleza donde, de acuerdo a lo que ellos señalan, y me refiero al establishment estadounidense, han dado de baja nada más y nada menos que 11 seres humanos, ¿verdad? Entonces ahí queda una gran duda, pero más allá, digamos, de esa particularidad que, de ser cierto, es sumamente grave, porque simplemente estamos en presencia de un homicidio, hay un gran trasfondo geopolítico en todo esto que tiene que ver, primero, con el tema de las drogas propiamente dicho, y segundo, con lo que de manera reiterada ha señalado el Ejecutivo Nacional de Venezuela, que la necesidad energética de los Estados Unidos es la que está detrás de todo esto. Cuando uno se pasea por los organismos internacionales que manejan el tema de las drogas, ya es un lugar común hablar de los informes de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, entre otros. En esos informes Venezuela prácticamente no es mencionada. Particularmente, y valga la cacofonía, he venido haciendo un seguimiento de esos informes en los últimos 10 años, desde el año 2016 hasta el 25. A Venezuela prácticamente no la nombran. Entonces el problema de las drogas no es un problema donde Venezuela tenga un rol protagónico, y eso lo conoce la opinión pública y lo conoce, por supuesto, el régimen estadounidense. ¿Qué está de fondo? ¿Por qué este despliegue militar y por qué este nuevo ataque contra Venezuela? El trasfondo es petrolero y energético. Si uno se va, por ejemplo, a los reportes de un organismo serio como es la Organización de Países Exportadores de Petróleo, ellos, aparte de su boletín mensual, anualmente, en el mes de julio,
publican el anuario. Este año lo publicaron el 9 de julio. Y de acuerdo a ese anuario, y eso no es nuevo porque eso también es un histórico, los Estados Unidos vienen consumiendo 20 millones de barriles de petróleo todos los días. Diariamente ellos consumen 20 millones. Y el mundo, de acuerdo al anuario y otras fuentes, digamos, serias, señalan que el consumo promedio mundial está en 100 millones diarios. Es decir, que ellos solamente consumen el 20%, solamente los Estados Unidos. ¿Por qué explico y me alargo en esto? Porque de acuerdo a ese anuario, y estoy solamente citando fuente OPEP, pero esto está avalado por otros organismos, al ritmo de producción actual de los Estados Unidos, al ritmo de consumo y en atención a las reservas de ellos, que están situadas en 45 mil millones de barriles, el petróleo de los Estados Unidos solamente le alcanza para un lapso de 6 años. Si uno multiplica que ellos consumen 20 millones de barriles de petróleo diariamente y el año tiene 365 días, esa cuenta nos da 7.300 millones de barriles que los Estados Unidos están consumiendo al año. Si uno multiplica, o más bien hace la ecuación de los 45 mil millones de barriles que les quedan de reservas probadas y lo divide entre los 7.300, eso les alcanza apenas para 6 años de consumo de petrolero. El resto no lo tiene. O sea que el problema es petrolero. Más Todo adelante vamos a ver un sonido del presidente de la República, Nicolás Maduro. Todo el trasfondo es Pero petróleo. yo quiero situarlos a ustedes en los hechos que comenzaron en agosto, el ataque a la lancha el 2 de septiembre. Y tenemos también que el pasado viernes el Departamento de Defensa de Estados Unidos denunció que 2 aeronaves militares del gobierno de Nicolás Maduro sobrevolaron un buque de la Armada estadounidense en aguas internacionales. Entonces Washington, en respuesta, ordena que el envío de 10 aviones de combate a Puerto Rico para reforzar operaciones también en la zona. O sea, el conflicto va y viene. Vamos a darle la palabra a Freddy Rojas Vargas. Gracias, Margarita. Bueno, yo comparto mucho lo que dice el compañero Ramón. Aquí el conflicto lo tiene el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, no Venezuela. Venezuela es un territorio de paz, es un territorio que inexpugnable ha dado demostraciones de diálogo, de negociación, de conversación. Parte de lo que establece la diplomacia mundial se hace a través de la diálogo permanente, de las negociaciones. El conflicto lo tiene los Estados Unidos de Norteamérica con Venezuela, por lo que ya explicó el compañero Ramón. Pero además, todo esto es parte de una narrativa construida por los sectores más radicales del gobierno norteamericano. Principalmente los que están asentados en Miami, que hoy están en la Casa Blanca, que definitivamente tiene una connotación no política, Margarita, tiene una connotación definitivamente energética. Y no solamente es el petróleo. Resulta que Venezuela, esta república, tiene todos los elementos de la tabla periódica solamente a 2 países del mundo, Margarita. La República Democrática del Congo y Venezuela son los únicos países en el mundo que tienen todos los elementos de la tabla periódica. ¿Qué te indica eso? Que definitivamente Venezuela es la joya de la corona y la única manera de poder ingresar a Venezuela es a través de la vía de la violencia, porque a través de la vía diplomática no lo han podido hacer, porque nosotros lo establece la Constitución y lo establece inclusive lo que tiene que ver con nuestra acta de la independencia, Margarita, que es una acta hermosísima. Todo lo que está pasando en Venezuela hoy no es nuevo. Si hay posibilidad, yo quisiera solamente leer un pequeño fragmento del acta de la independencia. Y dice así, cito textualmente. Que sea cortico porque muy corto, tenemos Margarita, que avanzar y darle muy la palabra corto. a Marco. A pesar de nuestras protestas, de nuestra moderación, de nuestra generosidad y de nuestra inviolabilidad de nuestros principios contra la voluntad de nuestros hermanos de Europa, se nos declara en estado de rebelión, se nos bloquea, se nos hostiliza, se nos envía agentes para amotinarnos unos contra otros y se procura desacreditarnos entre las naciones de Europa, implorarnos su auxilio para oprimirnos. Marco, en las relaciones internacionales, ¿cómo se pueden calificar los hechos, lo que ha sucedido en estos últimos días? Bueno, te puedo decir de manera expedita.
Aquí se crean falsos positivos, fake news, que a lo largo y ancho de la historia se ha venido gestando una conspiración tanto endógena como exógena. Eso para nadie es un secreto, porque si hacemos una retrospectiva histórica, ahí está Goebbels, el padre de la psicología, la publicidad de Adolfo Hitler. Una mentira 1000 veces se hace verdad. Esa mentira de manera permanente, de manera maquiavélica, que lo viene haciendo el señor Mr. Donald Trump contra Venezuela, que es un país legítimo, un gobierno legítimo, cabe destacar, constitucional, electo por los venezolanos y las venezolanas, en un gobierno que está dando una buena batalla, por decirlo de una otra manera, un buen administrador de la hacienda pública. Porque Estados Unidos no es solamente... Marcos, ¿pero qué significa estos hechos en las relaciones internacionales? Está realmente ¿Qué es lo que está pasando para que los televidentes Abriendo Puertas entiendan en las relaciones internacionales dónde estamos? ¿Dónde estamos parados en las relaciones internacionales? Bastante crítico. ¿Por qué? Porque en vez de Estados Unidos crear una conciencia de dirimir los conflictos, lo está agudizando. Y el presidente Nicolás Maduro Moro siempre ha llamado al diálogo, al llamado de la unidad, al llamado de la paz. Como dijo Mahatma Gandhi, el único camino que tenemos que transitar es la paz. Peace and love, como dijo John Lennon, paz y amor. Y el señor Donald Trump, y te puedo citar textualmente lo que dijo un ex asesor de la Casa Blanca sobre Trump cuando tú preguntaste al principio del programa. Ex asesor de la Casa Blanca desmonta mentira de Trump sobre el Caribe. El asesor presidencial Juan González cuestionó la versión del gobierno de Donald Trump sobre la supuesta destrucción de una embarcación venezolana. Entonces, ¿hasta cuándo las mentiras? Ellos han violado muchos tratados internacionales, ellos no respetan el derecho internacional. Somos una patria libre, soberana e independiente y hemos alcanzado el bien más preciado después de 200 años, la independencia, así como lo dijo el compañero Freddy Rojas, lo dijo el licenciado Ramón. Entonces, ya basta de mentiras. Es una mentira para invadir a Venezuela de manera injustificada, así como lo hicieron en Haití cuando secuestraron a Jean Beltrán Aristide, como lo hicieron en Irak para asesinar a Saddam Hussein, que habían supuestamente armas bioquímicas de destrucción masiva. Hay que encontraron nada. Y con Venezuela están creando un falso positivo para invadirlo sin ninguna justificación. Que quieren a Venezuela, eso es mentira. Nosotros somos nacionalistas y queremos a nuestra patria y no vamos a permitir que nadie venga a mancillar nuestra república. Y más que eso, es una injustificación lo que están haciendo, porque el negocio más lucrativo del mundo es el negocio armamentista. Tenemos que valorar eso. Tenemos que hacer una pausa. Esto es Abriendo Puertas y estamos analizando el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela desde el punto de vista geopolítico y diplomático. Ya venimos, ustedes quédense allí. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos abriendo puertas en nuestra mesa de análisis hablando sobre el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela desde el punto de vista geopolítico y diplomático. Vamos ahora con Marcos. Marcos, ¿cuáles son los conceptos claves de las relaciones internacionales? En primera instancia, Margarita, se está violando el derecho internacional. Eso en primer punto de partida. El señor Mr. Donald Trump está respetando el derecho internacional, cabe destacar. Es importante señalar eso, porque nosotros siempre, históricamente, hemos acogido a todas las personas que han venido acá, desde los judíos, árabes, italianos, portugueses, y hemos respetado, vale la redundancia, el derecho internacional, cosa que nos lo está haciendo Estados Unidos de Norteamérica. Primero creando un falso positivo, como les dije anteriormente, que es un narcoestado, es totalmente falso. Es algo absurdo decir eso. Nosotros no somos una amenaza, sino somos una esperanza para el mundo. Esperanza social es nuestra consigna. Luchamos todos juntos por una patria digna, la patria de Bolívar, la patria de Zamora, la patria de Miranda, de grandes próceres que tenemos aquí. Hemos no conquistado, sino liberado naciones, como lo hizo Bolívar. Entonces tenemos que recordar eso, haciendo una retrospectiva histórica. Hay que señalar ese punto importante, Margarita, y con mis compañeros hemos estado de acuerdo con ese punto de vista. Violación del derecho internacional, unas medidas unilaterales, coercitivas contra la República. Entonces nosotros no vamos a permitir que vengan a mancillar nuestra soberanía, porque somos un pueblo libre y la autodeterminación del mismo. Entonces ya basta
que digan unos falsos contra Nicolás Maduro Moro, cuando es un presidente que ha venido dando la batalla, esa batalla de las ideas, esa batalla necesaria y salvar la especie humana. Eso es lo que nos corresponde a nosotros, Margarita, a pesar de que algunos tengan una tendencia política, no obstante, es importante en este momento salvar la especie humana, porque ellos quieren reducir la población a nada. Y se te puede hablar de manera responsable, el nuevo orden seculorum, que es el nuevo orden mundial, quiere socavar las bases de Venezuela en el mundo, que es la élite supranacional, el nuevo orden mundial. Esta es una pregunta para los dos, para Freddy y para Ramón. ¿Cuál es la diferencia entre un conflicto armado y un conflicto diplomático? Y si en este caso están presentes los dos. En este momento, Margarita, querido televidente, no está a punto de entrar en el tema bélico. El movimiento de buques, destructores, misilísticos y submarino nuclear en aguas territoriales venezolanas está a punto de hacerlo. Quizás sea una táctica de poder ejercer presión sobre el gobierno venezolano, sobre la política exterior venezolana. Es importante recalcar, Margarita, queridos benevidentes, que se está violando el convenio que se firmó en México en 1967, Margarita, de la no proliferación de armas de destrucción masiva o nucleares en territorio del Caribe. Marco, correcto, es correcto. Profesor Ramón. No, Ramón, se está violando de todo tipo. Y lo otro tiene que ver con el tema económico. Tú hacías una pregunta al compañero Marco, la geopolítica, ¿con qué se come eso? La geopolítica tiene que ver con la geografía, tiene que ver con la política, tiene que ver con los recursos minerales de la patria de Venezuela. Eso tiene que ver la geopolítica, la geometría del poder, tiene que ver la situación geográfica en el mapamundi de Venezuela, el tema de los recursos que tiene Venezuela, que no lo tiene cualquier país del mundo, y el tema de la direccionalidad política exterior, eso lo establece la Constitución. Pero estamos en este marco de esa guerra no convencional de parte de la administración norteamericana, en este momento la administración Trump, porque es importante decirlo. Este tipo de acción no es nuevo, esto viene del decreto Obama y viene dándole seguimiento y viene siguiendo, alimentando toda esa mediática, toda esa mentira, todas esas acciones que creen construir un expediente para poder invadir a Venezuela de manera, repito, ilegal. Todas las acciones que está emprendiendo la administración Trump, la Casa Blanca, están fuera de toda la legalidad. Y termino diciendo esto, Margarita. Importante ver las declaraciones, y dan vergüenza ajena como diplomático, del señor Marco Rubio el día de ayer, donde dice que no me importa absolutamente nada lo que diga la ONU. Es una vergüenza, Margarita, para todos los venezolanos y los que nos ven más allá de nuestra frontera en este prestigioso programa de Margarito López, aquí en esta casa, el canal de Venevisión. Es una vergüenza, un diplomático de alto nivel, de esa envergadura que lleva la rienda de la política exterior del país de los Estados Unidos de Norteamérica, al cual respetamos y queremos al pueblo norteamericano, porque hay que recordar que ese país se debe la independencia de Francisco de Miranda, nada más y nada menos, en la batalla de Pensacola, al sur de la Florida. Entonces, da mucha vergüenza escuchar y ver lo que dijo el secretario de Estado, que no le importa la ONU, lo que diga la ONU, un organismo multinacional que tiene que ver con la paz, con la soberanía y la solución de los conflictos entre los países del mundo. Ramón. Mira, es que ahí hay varias cosas y no es extrañar la actitud del secretario de Estado, porque como señalamos hace instantes, para mí, ellos han venido de manera progresiva cooptando y captando a diferentes gobiernos de la región. Esta semana, por ejemplo, hubo una reunión de la CELAC. La CELAC, como todos nosotros conocemos y sabemos desde su creación, está conformada por los 33 estados soberanos de la América Latino-Caribeña. Bueno, pero cuando uno observa el comunicado, ahí no están todos los estados. Ahí, porque yo me tomé el detalle de contarlo, ahí hay 20. Entonces quiere decir que no hemos logrado conseguir y no vamos a lograr conseguir una posición geopolítica homogénea en torno a cerrar filas en la defensa de Venezuela. Los 20 emitieron un comunicado donde rechazan lo que está ocurriendo y dicen que tradicionalmente el Caribe
y la región latinoamericana es de paz, una región de paz. Pero tienes otros 13 países que forman parte de la CELAC que no participaron en esa posición. Y además de eso, incluso algunos de esos 13 han declarado también al Tren de Aragua como una organización terrorista, emulando la decisión de los Estados Unidos de América para tratar de legitimar estas últimas acciones militares contra Venezuela en el marco de una supuesta lucha antidroga, porque la lucha antidroga no es una lucha militar, la lucha antidroga es una lucha de inteligencia y de cooperación internacional. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, ahí tienes una parte interesante para el análisis. Hay algunos países como España que han indicado que el narcotráfico se combate no militarmente, sino policialmente, y ahí se hace de esa manera. Mira, cuando tú ves un Estado que tiene esas características y hacia afuera utiliza la lucha antidroga como una herramienta de política exterior, aquí estamos ante una gran farsa, porque si nos vamos más atrás, cuando ellos invaden Afganistán, que fue en el año 2001, salieron 20 años después, en el 2021, eso tuvieron 2 décadas militarmente tomado el país y convirtieron a Afganistán en el primer productor de amapola del planeta. Entonces aquí está pasando algo. Cuando ellos entran en Colombia con el famoso Plan Colombia, le dedican la mayor cantidad de recursos que le han dedicado a una nación después de Israel. Entonces, si tú tienes presencia en 7 bases estadounidenses y colombianas y acceso a todas las instalaciones militares, ¿cómo es posible que suceda eso? Si tú tomas a un país como Afganistán durante 2 décadas, ¿cómo es posible que suceda eso? Entonces, aquí estamos ante una situación de un abuso en las posiciones de dominio que, como dijimos al principio, lo que está de trasfondo de todo esto es el tema energético, porque el modelo de consumo, el modelo de desarrollo de los Estados Unidos está basado en el consumo petrolero. Y ya dijimos en el primer segmento que todas las fuentes serias, incluyendo el Departamento de Energía de los propios estadounidenses, señalan que sus reservas probadas están en 45.000 millones de barriles. Eso les alcanza exactamente para 6 años, porque lo que se llama las reservas estratégicas están en 350 millones, en este momento no les alcanza ni siquiera para 20 días. Entonces, esas son las realidades y todos estos datos están disponibles en las páginas web de esos mismos organismos, estadounidenses además. Además, Ramón, Margarita, tenemos que hacer una pausa. Es un tema, muy rápidamente, un tema logístico. ¿Cuánto cuesta en tiempo un barco cargado de petróleo de la República Bolivariana de Venezuela a Estados Unidos? 5 días, cuando mucho. Desde la República de Irán, son 60 días, hasta un tema logístico, para reiterar y apoyar lo que dice el compañero profesor Ramón López. Vamos a la pausa, esto es Abriendo Puertas, analizando el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela. Ya venimos, ustedes quédense allí, en instantes regresamos. Abriendo Puertas, ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en nuestra mesa de análisis, hablando sobre el conflicto entre Venezuela y Estados Unidos. El presidente de la República, Nicolás Maduro, ha dicho que el imperio lo que busca son las riquezas de Venezuela. Tenemos un sonido, vamos a verlo y después lo vamos a comentar con nuestros expertos. Pero ellos vienen de verdad verdadita. ¿Tú sabes por qué vienen? Por el petróleo venezolano, lo quieren gratis. Por el gas. Tenemos la principal reserva de petróleo de Venezuela y ese petróleo no le pertenece a Maduro y menos a los gringos, le pertenece a ustedes. Ese petróleo es de ustedes, ¿oyeron? De ustedes, de estos niños y estas niñas. Esa primera reserva de petróleo del mundo es del pueblo de Venezuela. Ramón, Venezuela tiene la mayor reserva de petróleo del mundo y tú desde el comienzo del programa has venido insistiendo que ese es el principal interés de los Estados Unidos. Es el único, realmente es el único. Yo invito a la población que se metan en la página web de la OPEP. Ahí se pueden registrar solamente con su correo electrónico y unos datos básicos. No tienen que hacer ningún pago. Es gratuito. Y descarguen el informe del OPEP 2025. En la página 22, y yo lo tengo impreso acá, van a conseguir la data completa
de las reservas probadas de petróleo de todos los países del mundo. Los Estados Unidos, como ya hemos señalado varias veces, y no me voy a cansar de señalarlo, tiene 45.000 millones de barriles. Y eso significa el 2.63% del total mundial, de acuerdo a la fuente OPEC 9 de julio de este año 2025. En esa misma página aparecen todos los países, hasta Venezuela. Venezuela aparece ahí con 303.000 millones de barriles. Eso es casi el 20% del total mundial, lo que acaba de decir el señor presidente, con datos de la OPEP. Y el mismo informe señala que al ritmo de consumo actual, los estadounidenses no les alcanza el petróleo para los próximos 6 años. Todo el conflicto es la necesidad energética de los Estados Unidos, porque necesitan mantener su modelo de consumo, su modelo de desarrollo todos los días. Mira, los 27 estados que conforman Europa, todos juntos, todos los días, consumen 10 millones de barriles. Estados Unidos solo consume 20 millones, el doble. Todos los días absorbe el 20% del consumo mundial de petróleo. A ese ritmo se les acaba en 6 años. Ese es todo el conflicto del señor Donald Trump. No hay más nada, no hay lucha antidroga, porque si no, él tuviera una política para erradicar el consumo de droga dentro de su territorio. Es decir, el problema es la lucha antinarcótico, la lucha contra el narcotráfico, y lo quieres usar en tu política exterior, úsalo en los países donde se produce la droga, donde están los laboratorios y donde están las rutas del narcotráfico, que no salen por el Caribe. Ahí sale algo básicamente residual. Y eso lo sabe toda la opinión pública. Aquí lo que se está tratando es de legitimar una acción para tomar posesión de los recursos petroleros de Venezuela. Más nada. Freddy, en diplomacia existen señales. ¿Cuáles son las señales que le estaría enviando Estados Unidos a Venezuela? Bueno, si hay señales, las señales código, son, como dice Marco. Sí, correcto, pero son muy equívocas. Están fuera de contexto, están fuera del marco jurídico, están fuera de los pactos, tratados y convenios internacionales. Tú preguntabas hace rato, Margarita, algo bien importante. La geopolítica, el tema internacional. ¿Qué significa? No solamente Venezuela a la cabeza del Mar Caribe, con salida hacia el Mar Caribe, o sea, ¿cómo está Venezuela situada? La joya de la corona. Políticamente. La joya de la corona. Venezuela, hablando en términos coloquiales, la joya de la corona. Pero es que no se trata solamente de la región, porque va a haber un conflicto en Venezuela, la región entera, Suramérica entera, va a ser desestabilizada. Eso es importante que lo sepan, no solamente los venezolanos, sino todos los latinoamericanos y del Caribe. Va a ser un conflicto bastante fuerte, va a ser muy duro para todos, absolutamente para todos, no solamente para los venezolanos, y mucho más allá en otra frontera. Mira lo que pasó en días pasados, en la reunión de Shanghái. Este tema no solamente en la región, ya en esa reunión de Shanghái, donde estuvo celebrando los 80 años de la victoria china sobre el fascismo japonés, un mensaje importante, sí es un mensaje de la diplomacia, Margarita. El señor presidente Xi Jinping, flanqueado por el señor presidente Vladimir Putin y el presidente de Corea del Norte. El mensaje es uno solo. Y eso es un mensaje en la política, Marco, bien direccionado a la Casa Blanca. Por cierto, por ahí hay una foto, Ramón, donde aparecen ellos marchando y en la Casa Blanca, Zelensky, el de Francia, muy preocupado si ese es el mensaje o son los códigos. Ellos tienen que analizar esos códigos. Y por otro lado, que la diplomacia aprovechó para agradecerlo como venezolano, como suramericano. Esa declaración es muy directa del señor presidente de la Federación de Rusia, Vladimir Putin, en torno a que si los Estados Unidos lograran o tuvieran la intención, ya está la intención, pero hicieran efecto alguna acción bélica en contra de Venezuela, va a hacer lo que corresponde como amigo de la patria, como amigo de Bolivia, como amigo y como miembro del Consejo de Seguridad. La posición de China en apoyo a Venezuela también ha sido determinante. Pero también es importante que lo sepan nuestros usuarios. Rusia y China son miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU. Entonces, ellos tienen que evaluar bien el mensaje nuestro a través de la política exterior venezolana dirigida por el señor presidente Nicolás Maduro y el canciller, es de paz, Margarita, es de concordancia, es de diálogo permanente. Y por qué no, en la política, Ramón, Marco, de negociación, porque en la diplomacia se puede negociar, pero siempre, nunca vamos a negociar un principio que se dice en el derecho internacional y en la diplomacia. El derecho adquirido no se negocia, y el derecho adquirido
de Bolívar y de la patria de Venezuela es la independencia y su soberanía. Marco, ¿qué pueden hacer los organismos internacionales? ¿Qué puede hacer, por ejemplo, la ONU? Antonio Guterres ha llamado al diálogo entre los dos presidentes, Donald Trump, Nicolás Maduro, un diálogo a través de la diplomacia. Marco Rubio dice que no le importa lo que diga la ONU. ¿Qué otros organismos pudieran actuar en este caso? Bueno, ese organismo multilateral como la ONU, la Organización de Naciones Unidas, tiene que pronunciarse al respecto. Esa es la primera instancia. Y este señor secretario de gobierno de Mr. Donald Trump, Marco Rubio, es un hombre que es anacrónico y ortodoxo. Tiene unas acciones muy de verdad nefastas. Lo hemos analizado con diversos economistas y no es desde ahora, sino hace tiempo. Donald Trump está preocupado. Y le puedo decir a todos los televidentes que el pueblo venezolano puede estar tranquilo. No estamos solos. Solos no estamos, lo acaba de decir ahorita Freddy Rojas. Hay una lectura en política que hay que analizarla. La geopolítica y los códigos en diplomacia. Xi Jinping, Kim Jong-un, Vladimir Putin, el presidente de la República Islámica de Irán. Entonces, señores, también no hace poco, ayer celebramos 80 años de la República Socialista de Vietnam, el Día Nacional, también con el tío Ho Chi Minh, donde estuvo el embajador, el excelentísimo embajador Won Trou, conocido como Américo. Entonces, no estamos solos. Eso es lo que les puedo decir de manera diáfana y sencilla a la población. Venezuela es bendecida una tierra muy bella y ha prosperado. De verdad, Donald Trump es un tipo que está bastante... También está curtido en la política. Está pero muy mal asesorado. Donald Trump está muy mal asesorado. Y el tiempo nos da razón y Venezuela nuevamente va a salir airosa de todo ese ataque sistemático, permanente, una conspiración interna y externa. Porque mira todo lo que ha pasado en tiempos anteriores, ¿no? Que Venezuela es una amenaza y mira lo que hemos logrado. Hemos logrado grandes victorias, incluso en el tema electoral. ¿Cuántas victorias no hemos logrado? Entonces, no queremos hablar de política, pero bueno, esto es importante señalarlo, Margarita, porque la verdad se dice y la verdad hay que decirla, la verdad verdadera, no los falsos que dicen la gente que Venezuela supuestamente es una amenaza, hasta parece un chiste. Entonces te puedo decir de manera responsable, no tengamos miedo, Venezuela está firme, cada día está fortalecida y somos libres, soberanos, independientes. Y aquí no vamos a permitir que ninguna bota yanqui ponga atrás como patio trasero a Venezuela, porque no somos colonia ni ningún imperio. Tenemos que hacer una pausa, Marco. Esto es Abriendo Puertas. En minutos regresamos hablando sobre, ¿qué? Política internacional, geopolítica y diplomacia. Ya venimos. Abriendo Puertas. Ya regresamos. Abriendo Puertas. Seguimos en Abriendo Puertas, analizando la política nacional e internacional. Ramón, la cercanía, y para ustedes también, la cercanía con Colombia, ¿cómo nos ha afectado a Venezuela en la lucha contra el narcotráfico? Allá hay una conducta que incluso ha estado en lo social, en lo económico, en lo político, en la vida de ese país, con los carteles de la droga, con el crimen organizado. ¿Cómo nos ha afectado a Venezuela? Bueno, muy gravemente porque desafortunadamente el narcotráfico en Colombia, como bien señalas, ha penetrado todos los segmentos de la sociedad colombiana, incluyendo por supuesto el sector político. Entonces nosotros tenemos alrededor de 2.212 kilómetros de fronteras con Colombia, una frontera que es altamente porosa. Aún así, nosotros no somos reflejados como un problema de narcotráfico en ningún organismo serio, porque aquí ni siquiera la Agencia de Control de Drogas de los Estados Unidos, conocida como la DEA, nos califica como un problema en esta naturaleza. Ahora, esa cercanía, por supuesto que nos obliga a una lucha permanente, constante
contra el narcotráfico, y es lo que ha venido haciendo el gobierno de Venezuela de manera permanente y constante, y ahí están los resultados, porque no solamente son las informaciones que se conocen desde el punto de vista mediático, sino las que reflejan los principales organismos que reseñan los resultados de la lucha antidroga a nivel global. De manera que estamos en una posición que no podemos mudarnos del continente, no podemos cambiar el país para otra parte, tenemos que seguir con esta política de combate al narcotráfico que es externa a Venezuela, no es un problema, se convierte en un problema para Venezuela porque trata en alguna porción residual de utilizar esto como una ruta, pero no porque aquí haya sembradíos, no porque aquí haya laboratorios, no porque aquí haya comercio de ese tipo de sustancias, sino porque de manera residual, al tener más de 2.000 kilómetros de frontera con el principal productor del planeta, obviamente que hay un elemento residual que nosotros tenemos que atacar, y es lo que se ha venido haciendo. Freddy, Estados Unidos está dispuesto a reactivar la base militar en Ecuador. Es una muy mala noticia para la región, no solamente para Venezuela, sino para la región. Eso tiene como consecuencia no solamente una acción militar, sino una acción desde el punto de vista económico, porque hay que decirlo, Margarita, la droga es un negocio. La droga es un negocio. En Colombia tiene un precio, cuando sale de Colombia, triplifica, llega a obtener hasta el 100% de su precio fuera de las fronteras colombianas. En el caso de Manta, en el caso de la base militar en Manta, de reactivarla, como dices tú efectivamente, Margarita, tiene una connotación también de una operación que quisieron hacer ya en Venezuela desde el punto de vista de la geoestrategia y la geopolítica norteamericana, que se conoció como la Operación Tenaza, en aquel momento con Bolsonaro en Brasil y con Duque en su momento en Colombia, para tratar de ahogar, tratar de buscar la manera de doblegar la política exterior venezolana, la Constitución y los pactos internacionales, para que poder ceder en esa direccionalidad que es el tema de las drogas. Repito, hay un libro, por cierto, quiero aprovechar, Margarita, compañero, de ponerlo a la disposición de que ustedes puedan leer La geopolítica de la droga, de Alain Lambrous, es el nombre de su autor, Alain Lambrous, La geopolítica de la droga. Ahí se pueden conseguir cómo el negocio de las sustancias psicotróficas, estupefacientes a nivel mundial, son de características impresionantes. El lavado de dinero proveniente del narcotráfico, precisamente los bancos están en los Estados Unidos de Norteamérica. Gran parte de la acción económica, de lo que genera la venta y por el procesamiento de la droga, está en los Estados Unidos de Norteamérica. Y el caso de Manta, Margarita, no es un tema solamente militar, que por supuesto tiene esa connotación, sino es un tema para darle mayor salida a la ruta del narcotráfico para el área del Pacífico. Marcos, la posición de Brasil y de Colombia en esta situación, ante esta situación. Es preocupante. En la geopolítica son nuestros vecinos. Es algo muy latente que se está presentando en el hemisferio y es de verdad un llamado de alerta. Eso es lo que te puedo decir con propiedad. Sin embargo, Margarita, es necesario darle hincapié a un punto, que quiénes son los culpables, porque Donald Trump es la figura, la fachada, es el que está dando la cara, detrás de eso está Marco Rubio. Sin embargo, ¿quiénes son realmente los culpables? Es una pregunta que tenemos que formularnos todos y a todos los televidentes. Nada más y nada menos que el Club Bilderberg. La élite supranacional, lo vuelvo a decir. Los Illuminati, que es el nuevo orden mundial. Trump solamente es un títere. Entonces, que lo piense muy bien antes de agredir con una invasión de manera injustificada a Venezuela. Aunque, Marco, disculpa que te interrumpa, Margarita, la posición de Petro ha sido interesante, ha sido una posición digna, el cual desde aquí, con algunas diferencias, como venezolano, no como ninguna parte del gobierno, sino como venezolano, avalamos, acompañamos la posición digna que ha tenido el presidente Petro frente a las acciones bélicas, militares y de buscar provocaciones contra el gobierno venezolano. ¿Y la posición de Brasil ha sido algo tímida? Ha sido, para nuestro entender, Marco, muy ambigua. Ha sido ambigua.
ha sido ambigua. De manera muy diáfana y sencilla. Sí. Ahora, ustedes como conocedores del derecho internacional, regreso al derecho internacional, ¿esto es una amenaza real o simplemente son operaciones regulares de Estados Unidos en el Mar Caribe en la lucha contra el narcotráfico? No, es una amenaza real. Una amenaza real. Eso, obviamente es una amenaza real. Y es más, esa amenaza real es un delito, de acuerdo a la Carta de Naciones Unidas, porque la amenaza del uso de la fuerza ya está proscrito por la Carta de Naciones Unidas. De manera que todo ese despliegue, además injustificado e ilegítimo, es ilegal. Totalmente. Entonces, realmente es preocupante porque estamos en presencia, y yo no me voy a cansar de repetirlo, de que ellos necesitan mantener su modelo de consumo, su modelo de desarrollo, pero quieren es apropiarse de los recursos que requieren para continuar ese modelo de desarrollo. No lo quieren, digamos, de una manera negociada, sino quieren tomarlo por la fuerza. A eso es que nos estamos enfrentando. Y eso se relaciona directamente con los 159.512 kilómetros cuadrados del territorio Esequibo, porque de ahí nos están sacando en la proyección atlántica entre 650.000 y 800.000 barriles de petróleo todos los días. Hoy lo sacaron, mañana lo van a volver a hacer y ayer lo hicieron. Entre 650.000 y 800.000 barriles de petróleo todos los días nos están sacando la proyección atlántica. Y ellos siguen usando nuestra refinería Sigo, que casualmente tiene una capacidad de refinación de 800.000 barriles por día. Entonces, ese es el gran trasfondo de todo esto, de ese despliegue. La amenaza es real, y el posicionamiento de los actores geopolíticos de la región están realmente divididos, porque hay países que no participaron en la reunión de la CELAC y hay algunos países incluso que ya han seguido, como dije anteriormente, declarando el supuesto e inexistente Tren de Aragua como una organización terrorista. Habráse visto. Ya estamos concluyendo, unas últimas conclusiones. Sí, no, muy Freddy. rápidamente, Margarita, compañero Ramón, Marco. Sí hay una estrategia, una presión psicológica. Sí la hay, es parte de la estrategia. La otra estrategia ya la ejecutaron, que es la movilización del arsenal bélico que tiene los Estados Unidos de Norteamérica a través del mandato de la Casa Blanca. Y el tercer momento, que es el que no queremos que pase, ni los venezolanos, ni la región, hablando del punto de vista geopolítico, desde Venezuela hasta Argentina, es la acción propiamente dicha de la ejecución bélica, de utilizar misiles, bombas, etc. Pero ya están, decía el profesor Ramón, y si hay una amenaza real, pero va en la segunda fase. A mi criterio va en la segunda fase. Esperemos y roguemos a Dios, roguemos a los organismos multilaterales, a la ONU, al secretario general de la ONU, Antonio Guterres, a que llame a las partes involucradas y poder hacer, y una propuesta que podemos hacer, yo lo digo con mucha propiedad y con mucha responsabilidad, por no crear y proponer, Ramón, Margarita, Marco, una cumbre Donald Trump, Nicolás Maduro, para dirimir esa diferencia. Es un lugar neutro donde podamos conversar, porque en diplomacia todo se puede conversar, todo se puede negociar en el buen término. Se impone la diplomacia. Como Se lo dijo impone la también diplomacia. el compañero Freddy Rojas, Gustavo Petro está muy preocupado por el tema de la región, porque es un tema, como lo habíamos dicho anteriormente, de la geopolítica. Un pensamiento, Bolívar, para finalizar. El hombre de honor no tiene más patria que aquella en que se protegen los derechos de los ciudadanos, se respeta el carácter sagrado de la humanidad. Simón Bolívar. Mire, Bueno. yo no quisiera cerrar esto sin recordar lo que pasó en Panamá el 20 de diciembre de 1989. Invadieron un territorio que es más pequeño que el estado Apure de Venezuela, de 72.000 kilómetros cuadrados, supuestamente para buscar a Manuel Antonio Noriega, porque lo estaban asociando como jefe de un cartel de drogas. Muchísimas gracias, Marcos Cortés, Freddy Rojas Vargas, Ramón López, por estar aquí en esta mesa de análisis de Abriendo Puertas. A ustedes, amigos, la invitación es para que nos sintonicen y todos los domingos a las 9 de la mañana por aquí, por Venevisión. Y estamos también en YouTube todos los jueves a las 7 de la noche, con los temas que interesan a todos los venezolanos, que son sencillitos. Allí también los esperamos.
Abriendo puertas,